ahorita muchas definiciones jurídicas en el ámbito político que a lo mejor nos tienen confundidos a unos más que a otros, como la presidenta Morena, ¿no? Pero a ver, explícanos primero cómo está el tema de Sinaloa y la desaparición de poderes. Perfecto. A ver, como PAN presentamos 3 acciones. 1. Pedimos la desaparición de poderes, que es el tema de hoy, pedimos juicio político y pedimos la declaración de procedencia, que todo el mundo conoce como desafuero. ¿Qué es la desaparición de poderes? Es una figura que contempla el artículo 76, fracción quinta de nuestra Constitución. ¿Cuál es el 76? Facultades exclusivos del Senado de la República, que solo el Senado puede hacer. Y es declarar cuando han desaparecido los poderes en una entidad federativa. Ojo, no es que el Senado los desaparezca, es que ya de facto no existen por alguna situación. Durante muchísimo tiempo, esta disposición constitucional no estuvo reglamentada. Solo existía la fracción quinta del artículo 76. Ya contamos con una ley reglamentaria que te dice en qué supuestos procede. ¿En qué supuestos procede declarar que no existen los poderes de una entidad? 1. Cuando se quebranta el orden federal, del federalismo, es decir, un gobernador que se declara presidente de la República o que esa cuestión no es el caso en este caso. Supuesto, el abandono del cargo público, que tangencialmente los poderes públicos están abandonados allá. La siguiente, que es la más importante, la imposibilidad para ejercer el cargo, ya sea física o ya sea por circunstancias causadas por el propio gobierno que afectan la vida del Estado e impiden la vigencia del orden democrático y el ejercicio de los poderes, que es lo que está pasando ahí. Y las siguientes que no nos ocupan cuando se prorrogan indebidamente en el cargo o cuando tiene una forma de gobierno diferente a un gobierno republicano o contemplado en la Constitución. Pero aquí nos ubicamos en 2. De facto, no hay gobierno en Sinaloa. ¿Por qué? Porque es el crimen organizado el que tiene la concesión del agua. ¿Quién tiene la policía? ¿Quién tiene la administración del Estado? ¿Quién celebra los contratos públicos sin licitación con empresas vinculadas al crimen organizado? ¿Quién controla al Congreso? ¿Quién puso a los jueces y magistrados de la entidad? Es decir, lo que estamos pidiendo no es que se extingan los poderes del Estado, sino que se declare lo que ya pasó. Ya no hay poderes constitucionales en el Estado. ¿Cuál es el proceso? Lo puede pedir cualquier diputado, cualquier senador, inclusive cualquier ciudadano o ciudadana de la entidad. Una vez que se presenta, con las pruebas que acreditan el hecho, se turna a comisión, lo cual ya ocurrió, a la Comisión de Gobernación, y el plazo legal es de 5 días para emitir dictamen, a ver si pasa. Oye, entonces la ruta jurídica, pasando los 5 días para pedir dictamen, ¿qué sigue y cómo han visto la respuesta también de Morena, que dice como que no pasa nada, como en todos los temas? Lo quieren congelar. Ya vamos a tener que hacer una presión política porque no existe un mecanismo legal en la propia ley reglamentaria para obligarlos a emitir el dictamen correspondiente. Aunque se me ocurren ahorita, bote pronto, algunas rutas. Cuando precluye el derecho, en materia general, no en esta materia en lo particular, precluye el derecho a una comisión para dictaminar, se puede solicitar a que sin dictamen la solicitud pase directamente al Pleno. Es una facultad que no se utiliza mucho, pero que existe en el reglamento de la Cámara de Senadores. Habría mecanismos jurídicos y políticos que explorar. Se hace el dictamen, y en el dictamen puede venir si existe desaparición de poderes, no existe desaparición de poderes. Suponiendo que hubiera un sí, pasa al Senado, ya sea al Pleno o a la Comisión Permanente, en sus recesos como estamos ahorita, y por 2/3 partes se declara la desaparición de poderes. Ojo, no es que falte el gobernador o la gobernadora, es que no hay poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y en ese caso, a la Presidencia de la República propone una persona sustituta que es nombrada por 2/3 partes, y esa persona está obligada a convocar elecciones del Ejecutivo y del Legislativo y a nombrar de manera provisional magistrados del Poder Judicial. Oye, Santiago, y en el otro sentido, el tema de las acusaciones de Morena ahora por traición a la patria y juicio político contra la gobernadora Maru Campos, ¿en qué sustentan ellos? A ver, se hicieron muchísimas bolas. A ver, no han presentado nada. No han presentado físicamente ante Cámara de Diputados, ante el Senado, no han presentado nada. Y en su conferencia de prensa se hicieron muchísimas bolas, porque confundían los términos de desafuero, declaración de procedencia y de juicio político.
Y estamos ante cuestiones completamente diferentes. A ver, el desafuero es cuando existe una imputación por parte del Ministerio Público contra un funcionario que goza de fuero constitucional. ¿Para qué existe el fuero? Para evitar que las fiscalías que ya sea legalmente antes, ya sea de facto ahora, dependen del Ejecutivo, lo usen como una herramienta para presionar a los legisladores para votar o no votar en cierto sentido y generarles esa protección, pero no es impunidad. Se levanta ese velo cuando a juicio de sus pares, en este caso el Congreso, se declara que sí se debe proceder porque no se trata de un ataque político. El Congreso revisa, oigan, esto no se trata de un ataque político de una fiscalía, sino realmente existe la presunción de que posiblemente se cometió un delito, existen datos de prueba, existe probable participación y vamos a levantar el fuero. Pero para que eso pase, necesita haber una imputación por parte de la Fiscalía. Y no hay ninguna imputación por parte de la Fiscalía General de la República en contra de Maru Campos. Entonces, por más que se hagan bolas, no estamos en ese supuesto. El juicio político, el caso contrario, es una sanción administrativa que te puede traer emparejada la destitución e inhabilitación de un gobernador por las causales. En ese caso, la Cámara de Diputados se erige como juez de acusación, es decir, hace la acusación y como Ministerio Público, por así decirlo, y el Senado es el que resuelve como juez. ¿En qué caso se puede iniciar un juicio político? Pues por ataques a las formas democráticas de gobierno, cuando se ejercen facultades que no estaban conferidas y se invaden términos competenciales y todas las causales que vienen en la ley. Yo creo que se referían a eso en Morena, pero tampoco han presentado nada, lo cual demuestra que es solo un movimiento jurídico y no político. Quiero ver que en el Senado ellos se atrevan a solicitar juicio político contra Maru Campos y no someter al mismo tiempo el de Rocha Moya. De acuerdo. Oye, Santiago, pues bueno, se nos viene aquí dos temas políticos, como decías, políticos, jurídicos, más jurídicos de un lado, más políticos del otro. Pues muchas gracias. No sé si quieras comentar alguna otra cosa para terminar. Pues es el momento de que Morena demuestre si está a favor del orden jurídico de los ciudadanos o simplemente está haciendo politiquería para proteger a sus narcotraficantes.